debido que por las circunstancias que estamos viviendo, hay muchos creyentes que han sido movidos de su forma de pensar con respecto a la venida del Señor Jesucristo por la iglesia, y algunos otros están pensando de que lo que estamos viviendo actualmente es el periodo de la tribulación o el periodo de la gran tribulación, y a la luz de las escrituras hemos tratado de presentar lo que nos dice la Biblia acerca de este tema, y podemos ser muy enfáticos al decir que todavía no estamos en la tribulación, la iglesia no va a pasar por la tribulación ni la gran tribulación, y que lo que estamos experimentando ahorita, aunque nos sorprenda por la magnitud de lo que son las pestes, las guerras, sin embargo, esto no se compara a lo que va a ser la tribulación. Cuando el Señor dijo que esto eran principios de dolores, se estaba refiriendo a la primera parte de la tribulación, a esos 3 años y medio, lo que quiere decir que ni siquiera lo que estamos viviendo ahora se va a comparar con esos principios de dolores que están preparados para este mundo como un juicio de parte de Dios por causa del pecado. De modo que si usted todavía no es salvo, debe entender que lo que el Señor está hablando acá en forma profética, y lo que la Biblia nos revela acerca de lo que va a ocurrir en el mundo, es algo que debería hacerle a usted considerar el consejo de la palabra de Dios de escapar por su vida, como se le dijo a Job. Mientras estamos aquí sobre la faz de la tierra, se sigue extendiendo la oportunidad de la salvación para que usted, querido amigo, que aún no es salvo, hoy escape de la ira venidera. Pero si llegase a venir el Señor en esta noche, esa oportunidad de salvación se perdería para usted, y no habría más remedio sino que sufrir los juicios venideros sobre la faz de la tierra por causa del pecado. Por eso usted tiene la opción aún en esta noche de recibir a un Cristo Salvador que con amor le está ofreciendo la oportunidad para que usted se arrepiente y sea salvo, o tendrá que, si rechaza esta oportunidad, entonces tendrá que sí aceptar de una manera irreversible los juicios de un Cristo que viene para juzgar. Ahora, volvamos a Mateo capítulo 24. Recordemos que el tema que queremos continuar presentando es algunas profecías del Señor Jesucristo, la profecía del Señor Jesucristo con respecto o acerca del fin del siglo. Y la base bíblica es Mateo capítulo 24 y el versículo 3. Dice, ante la declaración del Señor de que los edificios del templo de la nación de Israel que estaban erigidos en aquel entonces no iba a quedar piedra sobre piedra, sino que iban a ser derribadas, los discípulos le preguntan aparte, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y entonces a partir del versículo 4, el Señor empieza a declararle las profecías acerca de la pregunta que ellos están haciendo. En Lucas capítulo 21 vemos más claramente la respuesta a la primera pregunta de cuándo iba a ser el derribado del templo, y eso ocurrió en el año 70, una profecía que fue cumplida cuando fue invadida Jerusalén por el general romano Tito, y luego después se prendió fuego a la ciudad y los ejércitos romanos rodearon la ciudad y se encargaron de saquear literalmente todas las riquezas y el oro que había en el templo principalmente. Entonces,
Sin embargo, después él va a aclararle la segunda pregunta que tiene que ver con la señal de su venida y del fin del siglo. Y lo que se menciona en los versículos 5, lo leíamos, corresponde a lo que se le reveló a Juan, los 7 sellos, que el Cordero abre allí en Juan, en Apocalipsis capítulo 6, ese libro de 7 sellos que él va a abrir, y porque él es digno. Y entonces lo que encontramos acá es como una síntesis rápida y muy resumida de lo que son los juicios que Dios va a derramar sobre la faz de la tierra, y que él dice que son los cumplimientos de esa semana 70 de Daniel, y que son las señales que nos hacen referencias al fin del siglo y a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a repasar algunas cosas para hablar acerca. Hoy correspondería el sexto y séptimo sello, y con ello entonces tratar de concluir. Vamos a compartir, no sé si tengo la acción ahorita. No veo ya ahora sí. Permítame por favor compartir pantalla para nuevamente volver a la presentación. Allí que tenemos en la diapositiva que hemos preparado para este propósito. Entonces, las profecías del Señor sobre el fin del siglo. Volvemos otra vez. Ya esto es algo que hemos mencionado como una ilustración de lo que ellos estaban viendo y de lo que se sentían orgullosos, lo que era la Jerusalén en los tiempos del Señor, pero que fue destruida en el año 70. Y que las claves para entender esta profecía están precisamente en esas 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Que tiene que ver con su venida en gloria. Ellos no están pensando acá, ni está en el tapete de estos capítulos, la venida del Señor por la iglesia. Porque eso era un misterio que aún no había sido revelado. Y por eso es que ellos están hablando es de su venida en gloria. Es a Pablo a quien se le va a revelar ese misterio, que el Señor lo asomó solamente allí en Juan capítulo 14, cuando él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, la pregunta aquí tiene que ver con su venida en gloria, su venida para reinar en el mundo, y eso está asociado precisamente a el fin del siglo, las señales del fin del siglo. Entonces empezamos a analizar y diciendo que lo que el Señor va a revelar allí tiene que ver con el cumplimiento de esta última semana, de la semana 70 de Daniel, sabiendo que desde que se dio el decreto para la reconstrucción de Jerusalén y del templo, hasta el día de la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, pasaron esos 483 años, que corresponden a 69 semanas de 7 años cada semana, que era la revelación profética que Dios le había dado a Daniel. Faltaba por cumplir, porque se hizo un paréntesis, faltaba por cumplir la semana 70 de Daniel, y esa es la que se revela acá, y que aún está en el futuro, una semana de 7 años, que se divide en 2 partes. La primera parte son sus 3 años y medio primero, se conoce como la tribulación, y su segunda parte, los siguientes 3 años y medio, se conoce como la gran tribulación. Aún no hemos llegado allí, porque estamos todavía en el periodo de la iglesia, que no sabemos cuándo va a terminar, pero sí sabemos que va a ser cuando el Señor Jesucristo venga por el rapto de la iglesia. Ahora, pasamos a la siguiente gráfica, y nos vamos a esa parte que estamos mencionando de la tribulación. Perdonen esos detalles ya, de verdad que
No sé qué ocurrió allí. Perdón. Ah, ok. Bueno, ahora, esta es una carta gráfica acá que nos refleja más o menos los acontecimientos en ese periodo de la semana 70 de Daniel. Y es lo que el Señor reveló acerca de los siete sellos, y que la gran tribulación o la tribulación comienza con un periodo de aparente paz, donde el anticristo va a firmar un pacto que va a ser un pacto con las naciones árabes, con el Medio Oriente y también con Israel. Él va a lograr la tan ansiada paz en el Medio Oriente. Eso lo vemos en Daniel capítulo 9, capítulo 11, cuando habla de esa profecía del rey del norte, del rey del sur. El rey del sur corresponde a esas naciones del Medio Oriente, la Liga Árabe que se conoce, que estaban liderados en el tiempo de la profecía, estaba liderado por Egipto. Y siempre sabemos que las guerras que se han fomentado contra Israel, una de las naciones que están a la cabeza es precisamente el anticristo. Entonces, por eso que nosotros podemos enmarcar esa profecía como el rey del norte y el rey del sur de Daniel capítulo 11 como una representación de las naciones árabes, de lo que es el Medio Oriente allí, y ese rey del sur es, el rey del norte, perdón, es precisamente el anticristo, aquí profetizado en el tiempo futuro. Entonces, eso tuvo un cumplimiento parcial, pero todavía tiene un cumplimiento total para ese periodo de la semana 70. Y vamos a pasar ahí a Daniel porque eso nos va a revelar algunas cosas de lo que va a suceder ya después que se hace ese pacto. A la mitad de las 70 semanas, él rompe el pacto. Vamos a leerlo allí en Daniel capítulo 11 porque lo podemos mencionar, pero vale la pena tener la referencia bíblica para que podamos responder a otros que nos pregunten. Es lo que ocurre y lo que marca la mitad de ese tiempo. Al principio va a ser un principio de un gobierno mundial por el anticristo, pero que va a estar en paz. Sin embargo, van a experimentar lo que son los cuatro jinetes de los que corresponden los primeros cuatro sellos, y que tiene que ver con hambre, tiene que ver con pestes, enfermedades, muerte. Va a haber también guerra, pero en la segunda mitad se va a resear la situación, y dice en Daniel capítulo 11, versículo 36, dice, leamos desde el versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Estamos hablando del rey del norte, va a volver al sur, pero ya no con intenciones de hacer pacto de paz, sino más bien de romper con aquel pacto. Porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contritará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y según su voluntad volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Estoy leyendo Daniel 11:30. Él va a romper el pacto como se enmarca acá, y entonces el anticristo se va a levantar de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso es lo que hizo referencia al Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, y ese santuario que está mencionado allí es el tercer templo que va a ser reconstruido para ese periodo de la tribulación. Entonces va a estar en funcionamiento desde que se hace el pacto de paz con el Medio Oriente e Israel, a la cabeza Satanás o el anticristo de ese pacto, pero luego él mismo va a romperlo. Y dice entonces en el versículo
36, después que él rompa aquel pacto, y el rey, este es el anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Algunos piensan que esa referencia allí es que el anticristo va a ser homosexual y que por eso es que está proliferando el homosexualismo hoy, porque va a ser una de las características del anticristo. No hará caso del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y entonces con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y después dice más adelante, en el capítulo 12, o leamos al final del 11, pero la noticia del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y el monte santo, eso es Sión, es Jerusalén, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, porque el anticristo está determinado para él el fin, y eso lo encontramos allí en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 nos va a hablar precisamente del fin del anticristo, y eso tiene que ver, lo vamos a ver más adelante, ya esto lo hemos tocado, vamos a pasar a la última parte de lo que tiene que ver con los 7 sellos, porque los 7 sellos son juicios apocalípticos, pero que están relacionados, a lo menos el 6º sello, decíamos el 5º sello, decíamos que era precisamente la persecución que el anticristo iba a hacer a los creyentes, a los judíos y a los creyentes de aquel periodo de la gran tribulación. Él va a hacer guerra contra ellos, va a profanar, como hemos leído, y va a tratar de destruir, ya que no puede destruir a la nación de Israel, él va a tratar de destruir a todos los creyentes. Y por eso va a poner la abominación desoladora como una provocación allí, se va a sentar como si fuera Dios. Y es allí donde Israel, como nación, se va a dar cuenta de que realmente este es un hombre que es perverso. Pero allí va a hacer presencia el falso profeta, porque antes de Apocalipsis capítulo 19 tenemos que leer Apocalipsis capítulo 13, y está haciendo referencia al anticristo allí, y dice que él, no lo voy a leer todo, pero que el anticristo allí va a pedir ser adorado y va a rebelarse unas naciones contra él. Y el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Fíjese que es un imitador del cordero de Dios, pero este es un cordero con 2 cuernos. Y que hablaba como dragón. Es decir, que la fuerza de este cordero, representado aquí como una bestia en forma de cordero, la fuerza de él viene del mismo Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Este es el anticristo, y del quien se está refiriendo es del falso profeta. Y entonces él va a hacer que los moradores de la tierra, los que han sido sellados con el sello de la bestia, adoren. Él va a convencerlos para que adoren
a esta primera bestia, el anticristo. Y dice que también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es lo que la nación de Israel van a creer que es el Mesías prometido, pero que pronto se van a dar cuenta que realmente es un engañador, pero va a tener poder de parte de Satanás para hacer señales y prodigios en presencia de la bestia, mandando que los moradores de la tierra le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y el versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice ahí que es el 666. Por supuesto que esto no puede ser la vacuna del COVID, porque el sello del anticristo, la marca de la bestia, tiene que ver con un reconocimiento del anticristo y una adoración, un culto hacia él. Entonces, es una identificación plenamente con él. Eso no tiene nada que ver con el COVID ni con la vacuna, para aclarar, porque algunos han preguntado acerca de esto, que si la vacuna es el sello de la bestia, en ningún momento. Ahora, esos son los eventos que corresponden a lo que es el sexto y el séptimo sello. Porque justamente cuando el enemigo empiece a guerrear contra la nación de Israel, él va a prepararse para una batalla sin precedente, va a reunir a todas las naciones para pelear contra Israel y contra los escogidos. Y es allí donde el Señor va a arreciar sus juicios contra la tierra, contra los moradores de la tierra. Porque mientras el enemigo está levantándose para destruir y erradicar de sobre la faz de la tierra a la nación de Israel, Dios mismo va a intervenir a través de terremotos, a través de cataclismo de carácter mundial, y va a haber escurecimiento del cielo, muy posible eclipse, caída de estrellas, de meteoritos, para que se entienda de que realmente Dios está actuando. Y es Dios quien va a estar castigando a los enemigos de Israel y preservando a su nación. Va a ser una intervención directa de Dios en juicio contra los moradores de la tierra. Y eso lo va a utilizar el anticristo para señalar que los culpables de todas esas desgracias que van a ocurrir en aquel entonces es la misma nación de Israel. Y por eso va a convencer a los ejércitos del mundo para pelear y erradicar por completo Israel. Y es allí donde el Señor va a hacer su intervención, el Señor Jesucristo. Entonces de eso habla el sexto sello. El séptimo sello va a mencionar las copas. Entonces, las trompetas. En los sellos primero, que corresponde a la primera mitad de la tribulación, pero al séptimo sello se hace mención de las siete trompetas. Y las trompetas es más juicio sobre la nación sobre el mundo por causa del pecado. Y las resumimos así: las siete trompetas. Tiene que ver con granizo y fuego que va a ser mezclado y va a ser lanzado sobre la tierra, y va a quemarse la tercera parte de las plantas. De manera que estas trompetas están asociadas a cosas naturales que van a suceder, pero como juicio de parte de Dios. Entonces, actualmente o recientemente había una impresión porque el Amazonas se estaba quemando. Sin embargo, eso no tiene comparación con esto. Lo que va a ocurrir en cuanto en la tribulación, a ese juicio de parte de Dios, es que la tercera parte de las plantas, principalmente las que son
sirven como pulmón del mundo, van a ser consumidos por fuego. Una montaña ardiendo se precipita sobre el mar, va a haber bastantes maremotos y tsunamis. Una estrella llamada Ajenjo va a caer del cielo y va a amargar la tercera parte de las aguas potables del mundo, y por consecuencia de eso muchos hombres van a morir. Se va a oscurecer la parte del sol, va a haber tinieblas, la luna y las estrellas van a estar en oscuridad, de manera que esos son juicios sin precedentes. Lo que se está viviendo actualmente, lo que han vivido en la antigüedad algunas naciones, realmente no se compara con lo que viene para esta pobre tierra y para este pobre mundo por causa del pecado y como el juicio de la ira de Dios. Ahora, la séptima trompeta, como si fuera poco, va a anticipar los últimos juicios que Dios va a derramar, porque ya los sellos era terrible, pero el Señor dice que el principio de dolores comienzan las trompetas, que entonces la ira de Dios empieza a derramarse a través de la naturaleza, pero la séptima trompeta anuncia juicios aún peores de los que hasta ese entonces habían estado experimentando en el mundo. Y entonces esa séptima trompeta anuncia acerca de las 7 copas de la ira. Son lo que se conocen los 21 juicios apocalípticos, que comienza primero con 7 sellos, 7 trompetas, y luego habla de 7 copas de la ira de Dios. Entonces, las primeras 4 copas, como indica aquí, tienen que ver con juicio de Dios que se van a manifestar sobre la tierra, el mar, el río, el sol, porque toda la creación gime por la redención, porque la tierra y la creación está sujeta a maldición por causa del pecado. Entonces todo el daño que el hombre ha hecho hasta ahora sobre la naturaleza, primero con el pecado y segundo con la contaminación, eso se va a revertir, porque Dios va a permitir que precisamente la naturaleza misma, en ese gemido por la redención de los hijos de Dios y que se hagan nuevas todas las cosas, va a empezar a descargarse la ira de Dios por el pecado a través de varias cataclismos y experiencias que son terribles, que solamente habría que leerlo para uno tener algo de la idea. Pero la quinta copa tiene que ver con el decreto de Dios sobre la bestia, su poderío y todo lo que él va a tener, lo va a perder, porque Dios va a juzgarle de una manera directa a él y también al anticristo. Dice el capítulo 16, versículo 10, por ejemplo, leamos el 10 para que ustedes vean algo, y aquí está el resumen de esas copas, pero fíjese, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Lo más terrible es que a pesar de los juicios de Dios sobre la tierra, el hombre va a estar tan engañado por el diablo que aún así, viendo el terrible juicio de Dios, muchos no se van a arrepentir de sus obras. Y entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviesen preparados el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, aquí está la Trinidad satánica, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y entonces el versículo dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
He aquí que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el sexto ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo del trono, diciendo, hecho está. Entonces, el enemigo va a prepararse para guerrear contra el Señor y contra su pueblo. Y es lo que se conoce como la guerra de Armagedón. En esa batalla de Armagedón, que tiene que ver con la sexta y séptima copa, es precisamente los últimos juicios que Dios va a derramar sobre la tierra antes de la venida del Señor Jesucristo. Y entonces por eso que va el orden de los sucesos, como el Señor lo dice, entonces, porque el fin del siglo va a estar marcado por la venida del Señor Jesucristo. Y es precisamente algo de lo que tenemos acá, una gráfica de los eventos. Me perdonen que no se vea tan bien, tan nítido, pero nos revela más o menos algo de lo que hemos estado diciendo. Y aquí nos va a llevar a Apocalipsis capítulo 19, pero más o menos la cronología de los eventos es esta. Viene el Señor por la iglesia en el rapto y la iglesia va al cielo, esta es la esfera celestial, va al cielo, al tribunal de Cristo de la boda del Cordero. Mientras aquí en la tierra va a comenzar lo que es la tribulación con el anticristo y la gran tribulación después de los 3 años y medio. Y al final de esos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, después al final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo va a venir en gloria. Es lo que el Señor reveló allí en Mateo, y el Señor Jesucristo en Mateo 24, él dice allí que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Lo leímos allí. Entonces aparecerá, versículo 30, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Todos esos reyes que, engañados por el diablo y por el anticristo, se junten para pelear contra el Cristo, cuando vean la aparición, la venida gloriosa del Señor, harán lamentación por él. Pero ya será demasiado tarde para ellos, porque Apocalipsis nos revela qué va a suceder allí. Cuando el Señor Jesucristo viene en gloria, él viene con los santos, viene con los creyentes. Ahí vamos a estar nosotros, la iglesia, con el Señor. ¿Por qué lo sabemos? Porque antes de ese evento va a ser la boda del Cordero y nos vamos a juntar con el Señor, unir con el Señor, y no vamos a separarnos más de él. Por eso vamos a venir en gloria, la manifestación de los hijos de Dios. Allí va a ser la manifestación donde el mundo va a ver a ese Cristo glorioso que tanto han rechazado, y a la iglesia, esos creyentes que tanto le maltrataron, apareciendo con él. Pero lo que va a ocurrir allí es lamentable con las naciones, porque Dios, el Señor mismo, va a juzgarle. Y es lo que se conoce ese evento como la gran cena de Dios, porque que está en Apocalipsis capítulo 19, donde él va a llamar, los que van a estar en esa cena son las aves de rapiña que él llama para comer la carne de todos esos jinetes, de esos soldados, de esos príncipes que se juntaron para pelear, se juntaron con la bestia, con el anticristo del diablo, para pelear contra Cristo. Y dice el capítulo 19, usted lo puede leer, versículo 11, ahí aparece el Señor y ahí está el orden. Él aparece en un caballo blanco, y el que lo montaba, fiel y verdadero, con justicia, juzga y pelea. Él viene para juzgar y para pelear, para juzgar al mundo y para pelear contra el anticristo, el diablo y el falso profeta. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Y estaba vestido en una ropa teñida de sangre,
y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos con lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y entonces dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos los libres esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, y este es el final de la bestia. Vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el falso profeta y el anticristo, fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este va a ser el destino final del anticristo y del falso profeta. ¿Y qué de las naciones? Bueno, ahí se cumple Mateo capítulo 25, lo que es el juicio de las naciones. En el juicio de las naciones dice que cuando el Hijo de Dios, versículo 31, Mateo 25, cuando el Hijo de Dios venga en gloria, todos sus santos y sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a uno de los otros como aparta el pastor a sus ovejas, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y ahí es donde va a juzgar a las naciones, porque ellos van a haber escuchado el mensaje del reino. Pero una evidencia de su incredulidad es que ellos identificaron, rechazaron la salvación y el mensaje del evangelio del reino, y se juntaron al anticristo, a Satanás. Y una evidencia de su incredulidad y de su asociación con el anticristo es que ellos van a estar allí para pelear contra Israel. El odio contra la nación de Israel y contra los creyentes de aquel entonces. Y es por eso, a causa de ellos, que ellos van a ser juzgados en lo que es el juicio de las naciones. Sencillamente lo que se va a juzgar allí es referente a cómo fue su trato a la nación de Israel. Pero este no es el juicio final, sino que el juicio con el cual ellos van a ser castigados es con la muerte física. Pero ellos, al morir, todos los incrédulos que estén vivos, estos son para personas que están vivas cuando el Señor Jesucristo venga en gloria, personas incrédulas, personas selladas con el sello de la bestia, ellos van a morir por la palabra del Señor como una espada aguda que sale de su boca, y van a morir físicamente y van a ser llevados al Hades. Su alma va a ser llevada al Hades hasta el día de la resurrección de condenación, que eso va a suceder después de los 1000 años. Leemos en Apocalipsis capítulo 20 que después que el Señor juzgue las naciones, como está en este gráfico acá, el falso profeta y la bestia van a ser lanzados al lago de fuego, pero el diablo va a ser atado y echado en el abismo, un lugar diferente al lago de fuego, y él va a ser encarcelado allí por un periodo de 1000 años, hasta que él sea suelto nuevamente y él venga a la tierra para reunir nuevamente a los que nacieron en el periodo del milenio, porque después del juicio de las naciones, los incrédulos, que son los cabritos, van a ser juzgados, van a ser muertos, pero los creyentes, tanto de la nación de Israel como los gentiles que creyeron al mensaje del reino, ellos van a recibir el reino preparado para ellos. Es lo que dice allí el Señor Jesucristo. Le dice a aquellos
bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y va a comenzar entonces el reino milenial. Se llama milenial porque va a ser un periodo de 1000 años del Señor reinando con justicia y con vara de hierro a todas las naciones del mundo. Pero que aún en ese periodo milenial donde se va a restaurar muchas cosas del principio, estoy hablando de la naturaleza, donde el cabrito, los animales van a volver a ser herbívoros y no carnívoros, y el león con el corderito, y es lo que leemos allí en el Antiguo Testamento, pero al final, antes de esos 1000 años, al final, Satanás se va a levantar, va a engañar a muchos y los va a agrupar para pelear contra el Señor Jesucristo. Él dice que el dragón, capítulo 20 de Apocalipsis, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibían facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, de los que no habían adorado a la bestia, los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Allí es cuando ellos van a heredar realmente el trono. Y eso está también profetizado a Daniel, porque a Daniel se le dijo en el capítulo 12 de Daniel, para que nosotros veamos quiénes van a resucitar. Los creyentes de la antigua dispensación, de la dispensación de la ley, los patriarcas, no van a resucitar aquí en la venida de Cristo por la iglesia, porque ellos no pertenecen a la iglesia. Ellos van a resucitar precisamente al final de la gran tribulación, en la venida del Señor Jesucristo, para ellos entrar en el milenio. Daniel capítulo 12 se le dice así a Daniel. Él dice, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo está hablando Daniel, y tu pueblo es la nación de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Eso está relacionado con Juan capítulo 5, cuando el Señor dijo que está la resurrección de los justos, resurrección de vida y la resurrección de condenación. Los que van a resucitar primero antes del milenio son la resurrección de los justos. Los que van a resucitar al final del milenio es la resurrección de condenación, como lo encontramos acá. Sin embargo, a Daniel se le dijo de lo siguiente. Él le dijo allí, versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, él también va a resucitar, Daniel aquí, antes del milenio. Y después Satanás va a ser suelto, como leímos allí, se va a levantar para engañar, versículo 7 del capítulo 20 de Apocalipsis, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin de Satanás. En el lago de fuego, atormentado por los siglos de los siglos, acompañando ahora al falso profeta y al anticristo. Pero ¿qué de los demás?
Bueno, allí es donde va a haber la resurrección de condenación, donde se va a establecer el gran trono blanco y el Hades entregará sus muertos y el mar entregará sus muertos. Estos son los muertos de condenación, los que no han sido salvos. Van a resucitar para recibir un cuerpo con capacidad especial para soportar el tormento eterno. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 20 a partir del 11, lo que es el juicio o el gran trono blanco, y dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así va a ser el fin del mundo, el fin de los pecadores. Pero qué maravilla, perdonen que haya excedido el tiempo, estamos allí ya, pero qué maravilla para nosotros la iglesia. Y por eso se predica el evangelio, porque nosotros no vamos a experimentar estos juicios, porque nosotros vamos a ser arrebatados por el Señor y por eso le estamos esperando. Pero realmente los que van a ser llevados por el Señor para no sufrir la ira venidera son aquellos que, creyendo el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio que hoy estamos predicando, acepta a Cristo como Salvador personal y empieza a pertenecer a la iglesia de Cristo. Pero lamentablemente lo que viene para este mundo no es nada alentador. Por eso a veces no comprendemos a algunos creyentes que están pensando en partidos políticos, en algún presidente que vaya a mejorar esto. Queridos hermanos y amigos, el mundo no va a mejorar. El mundo va de mal en peor. Y lo que viene para este mundo son cosas que jamás se ha experimentado. Horror, juicios que vienen de parte de Dios. De manera que lo único que está sucediendo hoy en día es que se está preparando la escena. El mundo se está preparando para anticipándose para aquel momento. Dios está moviendo sus cosas para que la escena esté preparada. El Señor Jesucristo arrebata a la iglesia y entonces empiece a derramarse sobre este mundo los juicios de Dios. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de su ira. De manera que por eso queremos alertar a los que no son salvos, escape de la ira de Dios. Cristo es la salvación. Cristo es el medio para que usted pueda huir de la ira venidera. Pero a los que somos creyentes, sabiendo que eso está por delante, el Señor Jesucristo va a dar su exhortación con respecto a lo que Él espera que nosotros hagamos. Sabiendo que la venida del Señor está a la puerta, Él nos manda a nosotros a velar. Él dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y Él vuelve a hacer énfasis de la necesidad de velar para estar en una actitud alerta, prevenida, sabiendo que los acontecimientos que están ocurriendo actualmente anticipan algunas cosas de lo que va a ocurrir en el fin del mundo, y entendiendo que la venida del Señor es antes de estas cosas, entonces, ¿cómo no debiéramos nosotros estar alertas? ¿Cómo no deberíamos nosotros vivir a la expectativa de esa venida? Creemos que es necesario recordar esta verdad. El Señor viene para buscar su pueblo, para librarle de esto. Pero la pregunta es, ¿usted le está esperando? Si usted es creyente, eso debería ser una realidad. Pero preguntamos, ¿cómo le estamos esperando? ¿Estamos descuidados en cuanto a nuestra vida espiritual? Pregunto a todos los que estamos presentes en esta reunión, ¿usted cree lo que hemos leído? ¿Usted cree en las profecías que hizo el Señor Jesucristo acerca del fin del mundo y de su venida? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿le está esperando como si fuera hoy? ¿Por qué hago este énfasis? Porque hay muchos creyentes
que dicen que creen en la venida del Señor Jesucristo, pero viven como si no le estuvieran esperando. El apóstol Juan dice, el que tiene esta esperanza se purifica así como él es puro. De manera que nosotros como creyentes, a la luz de esta verdad que se nos ha sido revelada, tenemos una responsabilidad delante del Señor a prepararnos para que cuando Él venga nos halle haciendo así, para que nos halle irreprensible en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero también es una actitud correcta la de procurar la santidad. Porque si sabemos que los juicios que vienen a este mundo es por causa del pecado, ¿cómo un creyente va a estar dejándose atraer o cayendo en el pecado? Si nosotros no vamos a ser juzgados como va a ser juzgado este mundo, sin embargo, Dios tiene su disciplina. Como hemos mencionado y lo dice el apóstol Pedro, que es necesario. Él dice allí, es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y él en su segunda carta, indicando de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y eso está hablando del día de su venida, su venida en gloria. Y los elementos serán destruidos. Dice él, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Hermanos, requiere de que nosotros asumamos esta actitud. Saber estas verdades nos lleva a tener un compromiso con el Señor de fidelidad, de santidad, de andar sin mancha e irreprensible. Hermanos, y para ello debemos juzgarnos a nosotros mismos por medio de la palabra. Dios es celoso. Dios no tolera el pecado. Y estos juicios son una evidencia de esa verdad. Que el Señor nos ayude a nosotros tener en cuenta estas realidades para conocer los tiempos que estamos viviendo. Porque si algo es una realidad que nos revela la Escritura, es que estamos en los últimos tiempos. Y por eso debemos vivir preparados a la luz de la esperanza que tenemos de la venida del Señor. Y queremos decir una vez más, el Señor viene. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.